Muy buenos días a toda la gran familia. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. Estamos agradecidos porque Dios nos permite una vez más, en su grande amor, estar reunidos a través de esta prestigiosa emisora. Que Dios bendiga a todas las familias de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste, en todo el globo terráqueo. Hoy estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos permite este tiempo maravilloso para seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras, y estamos totalmente convencidos que con la guianza del Santo Espíritu tendremos una maravillosa lección que vamos a practicar. Recuerden que lección aprendida, lección aplicada, es una lección que se amplifica para bendecir nuestras vidas y nuestro entorno. De manera que usted prepárese en este día maravilloso, porque vamos a estudiar las Sagradas Escrituras un día más. Allí la Biblia, un cuaderno de notas, y recuerde que si por alguna razón no puede tomar notas, usted allí en nuestra plataforma en YouTube, Shofar Sonando, puede accesar a toda esta información, tanto la que se va a dar hoy en la mañana y todas las lecciones pasadas. A partir de las 7:30, 8 de la noche, este estudio estará colgado allí para la gloria de Dios. Altamente agradecidos, nosotros vamos a disfrutar este día. Pero antes, como siempre, les invito que demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Adoremos a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Rodeado de gloria, hacia donde nunca existan penas, llantos ni tribulación. Subiré un día cantando victoria, la victoria eterna que me dio mi Cristo con su salvación. Ya no temo nada porque mi Jesús rescató mi alma de la oscuridad y puso en mi ser de su amor la luz que guíe mis pasos, y con su ternura mi vida limpió de toda negrura de mi corazón. También me hizo ver otra dimensión de eterno descanso. En las nubes, como en una carroza, que me llevará donde no hay amargura ni existe el dolor. Subiré y por siempre viviré en gloria, al lado de Cristo eterno y bendito, quien me redimió. Ya no temo nada porque mi Jesús rescató mi alma de la oscuridad y puso en mi ser de su amor la luz que guíe mis pasos, y con su ternura mi vida limpió
de toda negrura de mi corazón. También me hizo ver otra dimensión de eterno descanso. La 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 la. También me hizo ver otra dimensión de eterno descanso. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo, hermano, volverle a saludar este día. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 04 24 824 1932, 04 26 583 8689 y 0412 839 1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Y recuerden, usted va a tener este programa de manera diferida esta noche a partir de las 7:30, 8 de la noche en nuestra plataforma de YouTube Chofar Sonando. Por eso es muy importante que usted se suscriba para que reciba toda esta información cuando ya se suba. Dicho esto, nos preparamos, hermanos, para seguir con el estudio que hemos titulado Pseudos Didáscalos, Maestros Falsos. ¿Por qué es tan importante esta materia, hermanos? Porque es que definitivamente tiene que haber un origen de lo que hoy se está viviendo dentro de las congregaciones cristianas. ¿Qué exactamente es lo que tenemos? Un despropósito. Tenemos nosotros totalmente el camino distorsionado. La iglesia de Jesucristo está desnortada. Número 1, porque no enfatiza en la santificación personal. Y número 2, que no propicia lo que es la unidad familiar en Cristo Jesús. Por ende, tenemos iglesias raquíticas, iglesias débiles y en consecuencia una sociedad que carece de la verdad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros analicemos nuestras propias vidas y veamos si estamos cumpliendo el requisito de la santificación y por ende si nosotros estamos propiciando la armonía que se amerita en medio de la familia para que Dios derrame en medio de la familia bendición y vida eterna. Ese arquetipo que nos han enseñado que en la reunión de los santos, afuera, allá, que en la reunión de los congregados, en un lugar, llámese templo, congregación, es donde Dios derrama la bendición, es un arquetipo fallido, porque en el modelo original Dios se paseaba con la primera pareja. Dios antes de tener iglesia tenía una familia. La primera institución fundada por Dios no es la iglesia, es la familia. Y por eso nosotros, tomando el concepto correcto, decimos que la familia es el origen de la iglesia. Es que es una lógica. Cuando entonces la familia está estabilizada, en armonía, Dios nos permite que nos reunamos con otras familias, aleluya, allí por supuesto va a haber mucha bendición. Pero mientras eso no acontezca, vamos a estar plagados de lo que hoy día reina en las congregaciones: anarquía, pleitos, divisiones, contiendas, pecado oculto, y lamentablemente esa es la orden del día. El que no quiera ver, se haga el ciego, no lo podemos nosotros obligar, pero cuando hacemos un examen cabal, ajustado a lo que es la objetividad, tenemos que reconocerlo. Muchas personas dicen, pero bueno, usted va a perder el tiempo atacando a las congregaciones y atacando a los líderes. Bueno, es el trabajo. Jesucristo así lo hizo.
mientras que otros pierden el tiempo en lo que Jesús no hizo. Algunos pierden el tiempo atacando a gobiernos seglares en el mundo, otros pierden el tiempo en hablar de sus proyectos macro, de lo que es la prosperidad. Yo prefiero seguir el modelo de Jesucristo y atacar a los líderes corrompidos que son los que dañan al pueblo de Dios. Claro, sin perjudicar personalmente a nadie. Esto no se trata de algo personal, esto es institucional. La obra del Señor contra la obra de Satanás. Cristo nos da vida, Satanás viene a dar muerte. Él viene a hurtar, matar y destruir. Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Ahora, para que ustedes vean que esto no está sujeto al capricho, para que ustedes entiendan qué es la dirección del Señor, cuál fue el plan que escuchó Adán y Eva, cuál fue la enseñanza que sostuvo Abraham con su familia, cuál fue el mensaje de los profetas, qué fue la enseñanza que Jesucristo les compartió a sus apóstoles, qué fue a su vez lo que los apóstoles propiciaron como doctrina. Usted va con nosotros a las Sagradas Escrituras y leemos. Este es el mensaje original. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Porque decíamos que el desorden, anarquía, ese caldo de cultivo, de destrucción que hay dentro de los modelos cristianos actuales, hermanos, tiene un origen. Y ese origen es Satanás usando a maestros falsos, usando pseudos didáscalos, falarios en la enseñanza. Llámense pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Mire lo que dice el Señor y entendamos el propósito divino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. La bendita palabra del Señor establecida está. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Repetimos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria sea el Señor. Y empezamos nosotros con este verso porque es poderosísimo estos dos versos. Mire la prioridad que debe haber dentro de un cristiano y las enseñanzas que se deben priorizar o propiciar desde los puestos de eminencia. Leemos una vez más. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. El Señor nos llama a ser santos, es decir, la materia de la santificación es vital en el creyente. ¿Cómo se gesta esa materia o esa obra de santificación en el creyente? Hay dos integrantes importantes. El primero es el Espíritu Santo. Él está llevándonos a reconocer pecado. Él nos está convenciendo de lo malo para que nosotros rectifiquemos. Número 2, nosotros somos la otra parte importante de esa empresa, porque la santificación, lo hemos dicho de manera reiterativa, es un binomio donde hay dos integrantes. Uno, el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a justicia, nos convence de pecado. Y número 2, nosotros con la disposición de hacer la voluntad del Señor. Esa es la obra santificadora en el creyente. El Espíritu Santo hace la parte más importante y nosotros con la disposición y voluntad humana, con la valentía y gallardía de lo que es un varón de verdad, nos disponemos a que la obra del Espíritu Santo se realice en nosotros, negándonos a hacer el pecado. Ahora, mire cómo sigue diciendo, después de la santificación, en toda vuestra manera de vivir. Y la pregunta es esta, ¿usted es santo en la
congregación, pero es santo dentro de su casa. ¿Usted practica la santidad dentro de su familia? ¿Usted permite que el fruto del Santo Espíritu sea evidente en medio de su hogar? Porque ¿cómo es que es un árbol con Cristo y da un fruto afuera y el fruto adentro de la casa no se ve? Se imagina un árbol de mango plantado en su patio que solo ofrezca frutos a los desconocidos, a los vecinos, y cuando usted vaya a tomar un fruto, los esconda. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina usted una mata que ofrece fruto a los desconocidos, a los vecinos, a la humanidad? Un árbol que está plantado en el patio de su casa, pero cuando usted va, esconde todos los frutos y nunca hay un fruto para usted. ¿Eso cómo lo llamaríamos? Despropósito. Porque la voluntad del Señor es vuestra santificación en toda vuestra manera de vivir. Se supone que debemos empezar con lo más cercano hasta lo más lejano. Claro, porque si la santificación empieza de manera endógena, desde adentro hacia afuera, quiere decir que lo que está más cerca tiene que ser impregnado de la santidad que empieza a emanar de nosotros, ¿o no? Y hoy día por todas partes lo que tenemos es todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos familias cristianas que son santas para afuera, pero para adentro, anarquía, ruina, muerte, dolor, mucho sufrimiento. Y esto es, hermanos, en sentido figurativo y en sentido explícito también. Claro, porque, hermanos, los testimonios son abismales. Testimonios abismales. Ahora, muy importante que entendamos el propósito de Dios, y es por eso que nosotros, orbitando en torno a Judas, entendamos que allí hay una enseñanza para que nosotros podamos ver a ciencia cierta cómo es el carácter y qué es lo que buscan los maestros falaces dentro de las organizaciones cristianas, infiltrándose de manera sigilosa. Ayer les decía que a mí hace muchos años una dama de Cristo me dijo: ten mucho cuidado con los católicos marianos, que ellos se infiltran dentro de las organizaciones cristianas evangélicas para minarlas. Hablan lenguas, oran, cantan, pero como no tienen vidas arrepentidas, entonces esa mundanalidad, esa concupiscencia es la que empiezan a transmitir con todos aquellos que se rodean. Son los infiltrados que habla Judas. Y ellos vienen para diluir lo que es la esencia de este periodo de gracia. Y esa esencia es la santificación del creyente. No permita usted, como creyente, que la doctrina de la santificación se diluya. Vamos a colocar nuestro primer hashtag, numeral: la intención de Satanás en este tiempo de gracia es diluir la doctrina de la santificación. Esa es la intención de Satanás en este tiempo de gracia. Claro, porque al diluir la doctrina de la santificación, inmediatamente
va a impregnarse usted de una mundanalidad que va a tocar en primer término a su familia. ¿Cuántos malos testimonios? ¿Cuántos corazones rotos? Miren, muy lamentable. Reciente llegaba a visitar a una anciana y ella nos contaba a su vez la visita que había tenido antes que nosotros. Una joven que nació en una casa donde todos son cristianos evangélicos. Todos son cristianos evangélicos. Allí nació esa joven. Ya tiene casi 40 años la joven. Y resulta que la joven ya no quiere nada con Cristo a este tiempo. La anciana le decía que por qué ella no quiere, porque ella rechaza el evangelio. Y decía, yo no rechazo a Cristo, yo rechazo el evangelio que vi en mis padres. No quiero el evangelio de mis padres, no quiero saber nada de esa religión. Lo más lejos que pueda estar de esa religión es mejor para mí. Coloco tierra de por medio cada vez que puedo y me quiero ir del país porque quiero alejarme más y más de mi familia. La anciana le dijo, ¿y eso? Sí, porque mucho mal testimonio. Eso es una apariencia. Lamentable cuando la anciana nos contaba eso. Muy lamentable. Ahora, ¿esos son casos aislados? No. Es la regla general. Excepciones hay, por supuesto, pero el porcentaje mayoritario es el mal ejemplo. ¿Quién propicia eso? Los líderes, los pseudos maestros, los pseudos didáscalos, los maestros falsos, que de manera falaria empiezan a transmitir un mensaje no bíblico, no apegado a las Sagradas Escrituras, donde la familia simplemente es un número, pero realmente no toman en cuenta lo que es la primera institución, donde el pastor toma el lugar, usurpando el lugar que un esposo y cabeza de casa debe tener en su familia. Ya el lineamiento de la familia dentro de las iglesias de la cristiandad moderna, la autoridad de casa no la ejerce el hombre, la ejerce un pastor. ¿Es eso la voluntad de Dios? No. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que el hombre sea cabeza de casa y pastoree su casa, bajo, por supuesto, la dirección de Dios y seguro de un ministerio que los va a ayudar. El ministerio está para ayudar, el ministro está para ayudar, no para tomar el lugar de cabeza de casa, donde se hace en el hogar lo que dictamina un líder que simplemente lo que quiere es completar el número de sus sillas llenas todos los días y por supuesto sus arcas llenas de dinero y de recolecta. Donde la familia no importa mucho. No, ese hombre no se congregó más. Bueno, no importa. Ese es hijo del diablo. Ese es la piedra de tropiezo de tu ministerio. Donde la mujer que no se congregó más. No, esa es hija del diablo. Esa mujer es rebelde. Esa mujer es la piedra de tropiezo. Hiciste una mala decisión cuando te casaste con esa mujer. Esa mujer no es la voluntad de Dios para ti. Eso es lo que enseñan. ¿Quién ayuda a los matrimonios? Por eso insisto en el peligro que son los que se infiltran y los que no tienen una vida clara en Cristo. Se convierte en un peligro, hermanos. Y vamos a ver, muchachos y muchachas, comparaciones que Judas nos coloca. Porque Judas ya nos ha descrito que algunos han tomado el camino de Caín, el aborrecer a los hermanos,
convirtiéndose en homicidas. Muchos han tomado la ruta de Balaam, mirada en las riquezas, y el porcentaje restante cae en las contradicciones de Coret. Mientras se dice que se ama a Dios y se ama al prójimo, se hace una apariencia con Dios y al prójimo se selecciona, unos buenos y otros malos. Se quiere a unos y a otros no, sin motivos, sin razones. Pero aparte de toda esa forma y de esos caminos que toman, hay, hermanos, otras características que nosotros vamos a seguir aprendiendo a través de Judas, y por eso les invito en el poderoso nombre de Jesús a leer Judas, versículo 12 y 13. Vamos, seguimos orbitando en torno a Judas, porque esta es una enseñanza maravillosa que está acá. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bendita sea la gloria del Señor. Quiero, hermanos, que usted preste mucha atención en esta comparación. Es que Judas, dirigido por el Santo Espíritu, va a hacer una comparación tremenda de los falarios, de los maestros falsos, los pseudos didáscalos, con cosas muy peligrosas, cosas inservibles, y es el Espíritu Santo que lo hace, que conste esto. Yo simplemente estoy leyendo. Dice la versión Reina Valera 1960. Estos son manchas en vuestros ágapes. Hemos estudiado esto en otras ocasiones. Son manchas y tachas en vuestras reuniones. El ágape era la reunión que se hacía para celebrar, conmemorar algo en medio de la congregación, llámese Cena del Señor, Santa Cena, Día de Pascua, cosas importantes. Ahora, esto lo dice la versión Reina Valera, pero hay versiones que están basadas en documentos antiquísimos, documentos que son muy fidedignos, y me gusta a veces esa interpretación. Hay una versión que dice: estos son rocas escondidas bajo el agua, son rocas escondidas bajo el agua. Y créalo que esos documentos son muy creíbles. Me gusta más esa interpretación. Son rocas escondidas bajo las aguas. Siempre que llegábamos nosotros a un río, una poza nueva que no conocíamos, los grandes nos decían: metan un palo y revisen la profundidad de la agua, y también caminen poco a poco a ver si hay piedras en el fondo. No vaya a ser que se confíen y se lancen y terminen heridos, porque cosa peligrosa son rocas bajo el agua. ¿Cuántas personas heridas, hermano? ¿Cuántas personas cortadas por las rocas que están escondidas bajo las aguas? Rocas que no se miran. La superficie se ve suavecita, pero qué tremendo. Viendo la superficie suavecita, que una persona se aviente un clavado y termine perdiendo su salud o en un extremo la vida, debido a las rocas escondidas en medio de las reuniones para conmemorar el amor de Dios. Las hay, hermano, pero por amor a Dios, por todas partes. Por todas partes. Y esto parece increíble. Se propicia, hermano, esas rocas escondidas desde púlpitos, altares y lugares de preeminencia. Sigue diciendo
bendito sea el nombre del Señor, Judas, comen impúdicamente con vosotros. Comen de una manera grosera. Es decir, están haciendo lo malo, pero se infiltran. Están haciendo lo malo, pero esas reuniones no se aprovechan para cantar y vivir entre salmos, sino para hablar chismes, para hablar mundanalidades, para hablar contra los demás, para murmurar. Hermanos, cosa impresionante. Miren, mucha gente siempre cuando lee las Sagradas Escrituras aplica eso a una congregación fuera de la casa y dice, hablemos entre salmos y himnos, pero qué maravilloso sería hablar en medio de la familia con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso sería maravilloso, una familia que se mueva disertando la palabra de Dios, una familia que permanezca cantándole a Dios, una familia que se mueva en un ambiente espiritual donde se entonan salmos, cánticos espirituales, se proclama la palabra de Dios, se recitan textos bíblicos, se exhorta por medio de la palabra, se anima por medio de la palabra. Esa es una familia que va a estar unida en Cristo. Ahora, si la familia, cuando se reúne, es para comunicar los defectos de los demás, es para notar la deficiencia de algún integrante, es para murmurar por alguna caída o revés que haya tenido un miembro de la familia, es para recordar los defectos de los demás, es para estar en amarguras, muchos en la mundanalidad del teléfono, porque mientras se comparte una comida, una reunión, cada miembro con un teléfono aislado en su pequeña isla donde navega, y la mayoría de las veces es viendo TikTok, short, no de la palabra, sino de cosas mundanas, si no es distraídos viendo la tele, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Mira, hermano, qué triste estar en medio de personas que solo proyectan su egoísmo, que solo proyectan su ministerio y no se habla de la obra del Señor como tal. Porque es muy lindo cuadrarnos para los proyectos de Dios. Eso es maravilloso, hermanos, cuando queremos hacer la obra de Dios en la tierra y nuestra conversación gira en torno a un plan, gira en torno a un proyecto para, hermanos, llevar esta verdad que es la gran comisión. Pero cuando de manera egoísta, bendito sea el nombre del Señor, se empieza a hablar simplemente de un protagonista y no es Cristo, sino un ministerio, allí empieza una deficiencia tremenda. Se apacientan a sí mismos, comida solo para la persona que está egoístamente allí, hablando impúdicamente. En medio de las reuniones cristianas se convierten en peligros o rocas bajo el agua. Claro, recuerdo un muchacho que tenía un ministerio de evangelista. Eso se nota, hermanos. Los ministerios se notan. Por arriba de la ropa eso se nota. El muchacho tenía una vocación tremenda, un llamado para predicar. Pero entonces un evangelista muy afamado en Venezuela lo convocó para que fuera su ayudante y se convirtiera en su escudero. Pasaron años y él estuvo en campañas nacionales e internacionales con aquel evangelista afamado. Nos volvimos a conseguir y lo primero que me dijo aquel joven, hermano, nos estrechamos, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, Dios te bendiga, qué maravilloso que permaneces en Cristo, permaneces sirviéndole al Señor como evangelista. Y él me dijo, hermano, pero es que vengo decepcionado porque acabo de predicar una campaña y lo que me han dado es una basura.
Yo me quedé sorprendido, hermano. Inmediatamente reconocí el espíritu del muchacho, contaminado, hermanos, porque me empezó a decir: hermanos, me dieron una basura, son unos miserables los hermanos donde estuve predicando la palabra, no reconocen lo que es un ministerio. Y yo, hablando con él, lo llevé al punto y le dije: ¿y eso de dónde lo aprendiste? ¿Será del maestro evangelista que te formó? Sí, son conductas aprendidas por falarios. Maestros que enseñan solo se engordan a sí mismos y son rocas debajo del agua, porque terminan haciéndole daño a los ministerios, a los ministros, a los servidores. Terminan haciéndole daño, se infiltran, parecen ser de los de nosotros, pero no son. Porque entiendo que hay un maltrato, hermanos, pero nosotros no somos quien para que ese sea el norte de nuestra conversación. ¿De qué debemos hablar? De Cristo, de la obra del Señor, de los proyectos de Dios, que nos contextualicemos. Sí, es bueno que a veces nos contextualicemos con lo que está pasando, y eso es verdad. Hay un maltrato para los ministerios, pero, hermanos, es que se habla con grandes y pequeños, maduros e inmaduros en la fe. Ese es el mensaje. Y terminan todos entonces siendo cautivados por una manera de enseñanza, y se toma el ministerio como una fuente de riquezas. Donde va el evangelista, entonces tiene que ser recibidos con alfombra roja y grandes fortunas y gran cantidad de dinero, porque si no, los hermanos lo maltrataron, y no es lo que tenemos hoy día. Hable con un evangelista afamado para que usted vea. Hable con un evangelista afamado para que usted vea. Siempre es el epicentro de la conversación el tema. Me dieron una basura, son unos miserables, no reconocen el ministerio. Impresionante, porque lo malo se pega, hermanos. Lo malo, eso se pega mucho, muy rápido. Lo bueno es difícil de que se pegue, pero lo malo, eso se toma. Ahora, esas son las piedras escondidas debajo del agua que comen impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. ¿Cómo se apacientan a sí mismos? Hay otro género. Empiezan a imitar el don de ciencia, a adivinar cual brujos. Y empiezan a decir sandeces, donde todo empiezan a interpretarlo a su manera. Guardo este testimonio hasta que nuestro hermano lo diga a voz propia, pero guardo el nombre de nuestro hermano. Amada familia, un abrazo para ustedes. Me cuenta mi hermano que fue una reunión donde estaban predicando la palabra, y resulta que mi hermano estaba con su esposa, y de repente aquella persona que predicaba lo llamó al frente y le dijo: pasa aquí. Y empezó a decirle, usando según el don de ciencia y de revelación de la palabra, empezó a decirle: no maltrates más a tu esposa, no le pegues más a tu esposa. Empezó a decirle eso al matrimonio. Y mi hermano empezó en su foro interno a decir: pero ¿cómo que le pego a mi esposa? ¿Cuándo? ¿Dónde? Total, es que termina la reunión. Entonces viene a abordar al hermano y viene en la misma secuencia, haciéndolo ver como un maltratador. Y cada vez que ve al hermano le dice: ¿cómo estás con tu esposa? Como queriéndole decir: acuérdate, no le pegues. Y mi hermano dice: pero es que, por Dios, ¿cuánto invento? Porque solo se apacientan a sí mismos,
quieren aparentar lo que no son, más espiritualidad que otros, y algo que hace hoy día espirituales a los pseudos maestros, pseudos didáscalos, falarios, es el fulano don de ciencia. Dios me reveló. Otros le están viendo el ánima sola a todo el mundo atrás. Otros le están viendo el espíritu de homosexualidad a todos atrás. Que Dios habla, es verdad. Que Dios alerta, es verdad. Pero mucho cuidado con los pseudos didáscalos que se infiltran y comiendo impúdicamente se apacientan a sí mismos. Eso lo dice Judas, comparando a los falsos maestros con piedras peligrosas debajo de las aguas. Mucho cuidado con eso. Escuche este tema y seguimos. Gracias te doy, Jesús de Nazaret, porque has limpiado todo mi corazón con esa sangre que derramaste en el Calvario. Angustiado y afligido, no dice nada por la rebelión de su pueblo fue herido. No puedo negarte nunca, nunca. ¿Cómo podré hacerlo si me ama? Lo que ahora siento en mi alma es el fruto de su sufrimiento. Si otro se va y te abandona, yo me quedaré junto a ti, pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo, no endurezcas más tu corazón. Hoy es el día aceptable y seguro. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy ríndete con tus culpas y pecados. En la presencia del Dios poderoso sentirás que bello es vivir. Fuera de su amor la vida es nada, todo es confusión y sufrimiento. Si vienes a Él confiadamente, gozarás eterna salvación, pues solo mi Jesús puede ofrecerte la vida eterna, pues solo mi Jesús puede ofrecerte la vida eterna. Gloria sea el Señor. Qué maravilloso, hermanos, cuando empezamos nosotros a comprender exactamente. Miren, qué tremendo, hermanos, porque hay un testimonio
que es, hermanos, muy triste cómo las congregaciones han desvirtuado el plan de Dios. Primero, en la santificación, y segundo, con relación a la familia. Es que nuestra comunión con Dios, nuestra salvación es lo más importante, y después la familia. Hoy día se ha centrado el evangelio en otra cosa. Una es el apacentarse a sí mismos y el pretender que de cualquier manera se va a llegar al cielo, usando aquel adagio: todos los caminos llevan a Roma. ¿Quién impuso eso de que todos los caminos llevan a Roma? El catolicismo, el católico mariano, donde no importa tu conducta. Para ellos lo importante es que mañana tú asistas a la reunión. Por eso te tocan la campana, tum, tum, convocándote. Pero no es la intención de ellos que tú te santifiques. La intención de ellos es que tú asistas y llenes el ojo del que está allí encargado, llenes sus arcas y te conviertas en una persona que sostiene el ministerio. Pero no es la santificación, mucho menos la familia. ¿Cuánto está desintegrada la familia? ¿Cuánto, hermanos? Miren, es muy triste hoy escuchar a todas las personas que dicen: yo soy católica, hablando directamente de la sede en Roma, católicas marianas, no saben ni los conceptos, adoran a María. En drogas, los hijos; en alcoholismo, los cónyuges; en infidelidad, en alcoholismo, en drogas, y dicen: soy católico. ¿Usted ha escuchado eso? Lo tremendo es cómo se ha permeado a la iglesia cristiana también, hermanos, a la iglesia cristiana evangélica, el despropósito. De repente usted ve una apariencia de más consagración, pero lo que hay en el fondo es una desintegración de la familia. Familias desintegradas, familias que no andan acorde con la voluntad del Señor. Porque repito, hermanos, si Dios tiene el poder para sanar un cáncer, Dios tiene poder para sanar un SIDA, ¿no tiene poder Dios para restaurar una familia? Por supuesto que sí. Dios tiene poder, hermanos, para levantar a un muerto. Él tiene poder para restablecer, hermanos, a una familia, para salvar a un matrimonio. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero eso no se proyecta, eso no se enfatiza, y cuando se enfatiza es un caso aislado, de un retiro de 3 días que tiene que ser pagado, donde los matrimonios se aíslan a escuchar una charla, donde según le dan una luna de miel. Pero es que eso no termina allí, no es una reconciliación momentánea. Eso lo puede lograr hasta un buen abogado, hasta un buen juez que recomienda antes de firmar el divorcio reconsiderar las cosas y darse una oportunidad a la familia. Porque en el fondo el estudiado, el buen abogado, el buen juez sabe el valor que tiene el matrimonio y que tienen los hijos dentro del hogar. Y un buen juez siempre recomienda reconsiderar antes de firmar. Ahora, los pastores piensan que con 3 días, en un retiro, en una pequeña luna de miel, bajo la inducción de una charla que se ha descargado del internet, un mensaje prefabricado, creen que ya van a solventar el problema del matrimonio. El problema del matrimonio es doctrinal, porque hace falta una estructura de la palabra, y tiene que ser el día a día, para que la familia pueda empezar a solventar los problemas, empezar a darse una oportunidad y que el fruto del Espíritu crezca. Seguimos en Judas.
verso 12 y 13. Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. No hay nada, una nube sin agua. Ahí viene la nube, se puso morenita, negrita allí, pero no cae. No trae agua. Pura fandochería, como dice el italiano. Pura pantallería, pura pangola. No tiene nada. Llevadas de acá para allá por vientos. Por vientos. 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 El viento sopla para allá me voy. El viento sopla para acá me voy. Y creen que esa es la manera de solventar la familia. Matrimonios que andan brincando de congregación en congregación. Yo entiendo que anda buscando una ayuda, pero por Dios, empieza en su casa. Es difícil. Usted a veces se siente en su casa oprimido. A veces se siente que quiere salir corriendo. Y eso lo entendemos. Pero es en casa donde usted tiene que resolver los problemas. De repente usted dice, pero es que quiero estar con otras personas. Lo que quieres es olvidar el problema. Pero es que quiero salir a predicar. Lo que quieres es olvidar el problema. Pero es que necesito hacer la obra del Señor. Yo me siento feliz cuando estoy haciendo la obra del Señor. Claro, porque no estás en la casa donde tienes que lidiar con ese cónyuge, con esa cónyuge que te está esperando. Es en casa donde hay que resolver los problemas. Se puede. Si se pudo hacer hijos, se puede. El esposo dice, pero es que puedo resolver con mi esposa, y no hiciste hijo con tu esposa. Claro que se puede. La esposa dice, pero se podrá, y no hiciste hijo, pues. Si hiciste hijos, se puede, porque llegó un momento que se entendía, porque para ser hijos hay que entenderse, ¿o no? Entonces, hermanos, volvamos a la razón y a la sindéresis. Dice entonces, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, quiero acá, bendito sea el nombre del Señor, enfatizar en algo muy importante, porque de repente usted dice, hermano, ¿y cómo sé yo cuando son infiltrados? Bueno, vamos a estudiar las Sagradas Escrituras para que usted se dé cuenta de cómo se infiltran. De cómo se infiltran. Presta atención, porque esto es muy importante. Y vamos a tomar nosotros testimonio bíblico, vamos al hilo bíblico, a lo épico de las Sagradas Escrituras para que usted se dé cuenta cómo se diluye la doctrina del Señor y cómo empieza a minarse lo que es la base fundamental de la sociedad. Esto es muy importante que lo entendamos. Recuerde que la base fundamental de la sociedad es la base fundamental de la sociedad es 2 opciones. Opción A, la familia. Opción B, la iglesia. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. No es la iglesia, es la familia. ¿Qué es lo que el enemigo va a atacar primero? La familia. Porque al afectar la familia, está por ende desboronando la iglesia y en consecuencia la sociedad se desestabiliza toda. Es lo que tenemos en el mundo entero. Familias afectadas, iglesias desestabilizadas, una sociedad
en anarquía, pero todo empieza en el seno del hogar. Veamos, y vamos a tomar esta comparación porque así actúa Satanás. Nehemías capítulo 4, versículo 7 y 8. Libro de Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hicieron? Conspiraron. ¿Por qué? Se llenaron de rabia debido a que estaba siendo reconstruida la ciudad. Cuando usted piense en la ciudad de Jerusalén que está siendo reconstruida, piense en su familia. Cosa que le molesta a Satanás es cuando una familia empieza a reconstruirse. Cosa que no le gusta a Satanás es que una familia se edifique sobre la roca. Eso es muy tremendo y por eso las batallas espirituales. Pero seguimos leyendo y pasamos al verso 11 de esta historia. Nehemías 4:11 y dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos se molestaron, se pusieron de acuerdo para destruir a los que reconstruían Jerusalén. En el paralelismo, ellos se molestan con los que reconstruyen a la familia, edifican a la familia, a los que priorizan en la casa, y dicen que no noten nuestra presencia hasta que nosotros entremos. Se infiltran sigilosamente y vienen a nuestras fiestas, dice Judas, y son piedras escondidas bajo el agua, que solo se apacientan a sí mismos. Son peligrosísimos. Siguen el camino de Caín, siguen el camino de Balaán y siguen el camino, bendito sea el nombre del Señor, de Coré. Mire, mucho cuidado con los niños que son convocados a ser monaguillos. Esas son infiltraciones a la familia. Se infiltran. ¿Y cómo se infiltran? Sagazmente. Ayer decíamos que Israel va a ser engañado por el anticristo, pero el anticristo va a venir vestido de oveja como amigo. Es más difícil ser detectado de esa manera. Y es más fácil que un amigo engañe que un enemigo. El enemigo muy difícilmente nos va a engañar, porque siempre vamos a estar a la expectativa de que es enemigo. Pero el amigo, mucho cuidado. Hablando espiritualmente tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con sus hijos. Mucho cuidado con los jóvenes. Mucho cuidado con las invitaciones religiosas. Dijo el enemigo, Nehemías 4:11, no sepan ni vean hasta que entremos, es decir, vamos a hacerlo silenciosamente, en medio de ellos y los matemos. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y hagamos cesar la obra de la reconstrucción de Jerusalén, hagamos cesar la obra de la reconstrucción de la familia. ¿Qué? Hagamos cesar. ¿Cómo lo siguen haciendo, hermanos? Porque allá lo hicieron. ¿Cómo lo siguen haciendo?
Mire lo que dice Nehemías, capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme el mal. ¿Qué, hermanos? Ellos habían pensado hacerme el mal. ¿Cómo le dijeron a Nehemías? Ven, vamos a reunirnos, chicos, tanto trabajo, cónchale, ven, vamos a reunirnos. Porque así se infiltra y así aparenta el enemigo de nuestras almas para tocar lo más importante, nuestra salvación y nuestra familia. ¿Qué? Sí, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren, empiezan con un mensaje. La familia que está desestabilizada, el hombre que está desestabilizado, la mujer que se está desestabilizada en su casa, no quiere verte feliz. Hay un adagio que dice que los demás no te desean el mal. Lo único que no quieren es que tú estés mejor que ellos. Las personas no es que te desean el mal, es que no quieren verte mejor que ellos. Las personas dicen que te vaya bien, pero no más bien que a mí. Que te vaya bien hasta que me emparejes, pero de allí para adelante no quiero que crezcas más. ¿Cómo? Hermanos, un hombre que está desestabilizado en su hogar, ¿quiere que los demás hombres estén estabilizados? Difícilmente. Un hombre desestabilizado en su hogar, ¿qué le puede decir a un hombre que quiere estabilizar su casa? ¿Que le estabilice? ¿Y de dónde va a venir la fuerza moral y la congruencia si su casa es un desastre? Una mujer que está desestabilizada, ¿qué consejo le va a dar a otra mujer que quiere estabilizar su casa? ¿De dónde la fuerza moral y de dónde la congruencia? ¿No es mejor que primero edifique su casa y después ayude a los demás? Ahora, en ese punto es donde la religión y los maestros falaces vulneran a las familias que quieren constituir primeramente una congregación en la casa. Ven, chico, al culto. Ven, congrégate. La Biblia dice: no dejaos de congregaos, como algunos tienen por costumbre. Y me sé la cita, Hebreos 10:25. Y es donde un hombre que razone, dirigido por Dios, una mujer que razone, dirigida por Dios, tiene que decir: ¿y dónde debe congregarse primero? ¿Acaso la congregación, el reunirnos, es exclusivo en un lugar específico? ¿Hago mal al congregarme con mi esposo, mi esposa y mis hijos? ¿Hago mal congregarme con mi esposo y mis hijos? ¿No debo priorizar allí? ¿A qué te refieres con no dejar de congregaros? La primera congregación que se deja, hermanos, es la de la casa.
Afuera se ora, cultos de oraciones. Afuera se estudia la Biblia. Afuera se predica, afuera se canta. Pero difícilmente eso se replica en la casa. Es que la primera congregación que se deja es la de la casa. De manera que cuando Hebreos 10:25 se estudia, pensamos, ¿cuál es la primera congregación que deja el creyente? La casa. Ahí están pastores. No se congregan en su casa, no predican en su casa, no enseñan a su casa. Pastores que no oran en su casa, no ministran en su casa, no sirven en su casa. Evangelistas que no predican en su casa, no predican en su familia, no ministran ni sirven a su casa, a su familia, pero afuera se congregan. ¡Qué despropósito tan grande! Es que la primera congregación que estás dejando, la cual no debes dejar de hacerlo, es tu casa. No dejaos de congregaos en tu casa, no dejaos de congregaos en tu familia como algunos tienen por costumbre. Es que allí está el meollo del asunto. Miren, me atrevo a decir que el 98% de los pastores no hacen culto en su casa. Por favor. Y esto no es para colocarle el dedo en la llaga. Esto es para que reflexionemos. Cristo viene. Nadie lo puede detener. Pero ¿qué va a hacer en usted en un arquetipo fallido? ¿Qué va a hacer usted en medio de ejemplos tan malucos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Seguir ese modelo y así va a ver a Cristo? ¿Y su casa? Bueno, muchas cosas por decir. Pero seguimos en este estudio. Dios mediante, si el Señor lo permite en su amor, en su misericordia, esta noche nos vemos. A través de nuestra plataforma está establecido en un en vivo. Pero recuerde, estamos en la voluntad del Señor, tenemos la intención, pero siempre sujetos a lo que dice nuestro Padre, que viene siendo el jefe de esta obra. Por mi parte, le deseo lo mejor. Mi respeto, mi cariño, besos y abrazos, paz y shalom. Seguimos.